buenas tardes. Hoy les vamos a presentar nuestra actividad eje. El nombre de nuestros integrantes son Alberto Calderón y Melissa Ruiz Gómez. En este proyecto se realizó un experimento con el que se analizaron temas como el tiro parabólico y el MROA, con el propósito de observar los comportamientos. Para ello se llevó a cabo un prototipo denominado catapulta. Este consiste en medir las variables de velocidad y aceleración, contemplándolo con los diferentes ángulos que se establecieron en la práctica. Este proyecto es de gran relevancia porque se entendió la importancia y el comportamiento del tiro parabólico y el MROA. Con base en esto, se verificó las diferentes conductas que presentó el objeto al tener distintos ángulos tomando en cuenta las variables. Las variables independientes tenemos el ángulo estándar. Como variable dependiente son distancia, tiempo y velocidad. Como variables controladas pertinentes es gravedad. Nuestra hipótesis es, si el ángulo estándar es menor, recorrerá más distancia en menor tiempo. Nuestra pregunta de investigación es, ¿cuánto tiempo tardará en recorrer cuando el ángulo estándar es menor o igual a 45? Bueno, para empezar, ¿qué es el tiro parabólico? Bueno, el tiro parabólico es un movimiento realizado por cualquier objeto lanzado cuya trayectoria describa a una parábola. Para este movimiento tenemos que tener en cuenta que es conformado por otros dos movimientos. El primero, el MRUA, en el eje de las Y, cuya aceleración va a ser la gravedad, y el otro es un MRU en el eje de las X, que es un movimiento constante, que es el de la trayectoria del proyectil hasta que éste toque el suelo o sea detenido. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es el movimiento de un cuerpo por una línea recta con una aceleración constante. Sus características son: el cambio de velocidad incrementa con respecto al tiempo, al igual que la distancia, y la aceleración es constante. Bueno, ¿cómo actúan las variables dependientes con los ángulos? Los ángulos determinarán a las variables dependientes. A estas son la distancia y el tiempo. Si se quiere obtener el valor máximo de la distancia, en teoría se tiene que tener un ángulo de 45 grados y en el caso de los ángulos de 30 y 60 tendrán el mismo alcance de tiro. Asimismo, las variables serán afectadas por el peso del proyectil, la fuerza con la que éste sea lanzada y el ángulo de lanzamiento. Las características de las variables independientes es: el ángulo estándar es el lado inicial y terminal de un ángulo. 2. Su lado inicial está sobre el eje X positivo. Las características de las variables dependientes tenemos la distancia, que es la que determina la posición inicial y final, y es una magnitud escalar. En el tiempo también es una magnitud escalar que se mide en segundos. Se ocupa para medir la duración o darle una continuidad o orden a los sucesos. En la velocidad tiene dirección y sentido. En el sistema MKS se presenta en metros sobre segundo. Es una magnitud vectorial. Las características de las variables controladas pertinentes tenemos a la gravedad, que es la que se denomina como la fuerza que ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos, atrayéndolos hacia el centro. Su mayor o menor intensidad depende de la masa de los cuerpos. Bueno, durante el experimento, el proceso de elaboración, primero lo que hicimos fue ver varios videos de YouTube para ver prototipos y una vez elegido uno, nos pusimos a trabajar en ello. Primero empezamos con las bases, después las unimos para que no estuvieran más alejadas o más lejos. Después pusimos los soportes y colocamos un palo circular transversal al cual le pusimos un pedacito de plástico que justamente va a ser el apoyo del otro palo que es la base de la catapulta. Una vez hecho esto, pusimos las ligas y el, el ángulo fue un poco improvisado. Tuvimos que utilizar clip, un lápiz y una pluma y un transportador para que así pudiésemos medir con mayor precisión lo que es el ángulo estándar. Bueno, en tanto a los datos experimentales y los teóricos, tenemos que tener en cuenta que los experimentales fueron los que nosotros hicimos, por lo cual la velocidad en este caso es el más impreciso.
Sin embargo, tenemos que tanto la distancia, este fue el más preciso y más incluso que Tracker, puesto que nosotros disponíamos de herramientas como era el metro. Así que por esta razón nosotros pudimos calcular mejor de lo que pudo Tracker. Sin embargo, en el tiempo, Tracker también nos superó, puesto que Tracker, al ser un programa, puedes elegir en cámara lenta dónde empieza y dónde termina medir el tiempo. Podemos concluir que a través de los resultados obtenidos y el análisis posterior, que la distancia, la velocidad y el tiempo presentaron variaciones con respecto al ángulo estándar que se estableció. Como se prevé en nuestra hipótesis e introducción, se puede observar que existen diversas alteraciones en los resultados teóricos y experimentales. Esto se debe dado a que los datos recolectados por el programa dependen del video y su perspectiva. Con respecto a la pregunta de investigación, podemos responder que al tener un ángulo menor o igual a 45 grados, la trayectoria del objeto es menor al igual que el tiempo. En cambio, en la velocidad aumenta debido a la tensión de la cuerda. Aprendimos que si el ángulo estándar es menor, recorrerá la distancia en menos tiempo, mientras que si tenemos el ángulo mayor, el proyectil tardará más en llegar al suelo. Sin embargo, alcanzará una mayor altura. Habría que realizar ciertas mejoras como buscar un material más resistente y utilizar otro programa que no sea Tracker. Mejorando estos aspectos evitarán retrasos. Las limitaciones que surgieron fue no poder realizar la actividad de manera presencial. Sin embargo, se logró el objetivo de la práctica. Muchas gracias.